Estaba de pie en mi garaje, mirando un caja fuerte que nunca había visto realmente antes. No porque estuviera escondida, no porque fuera nueva, sino porque durante 30 años había confiado lo suficiente en mi esposo como para no mirar demasiado de cerca. Mi nombre es Evelyn Carter. Tengo 68 años, y 4 días después de que falleciera mi esposo, descubrí que todo lo que creía sobre mi vida era incorrecto. La caja fuerte estaba escondida detrás de un viejo arcón de herramientas con ruedas, medio cubierta de polvo y sombras. Era grande, pesada, atornillada al suelo de concreto como si siempre hubiera pertenecido allí. Quizá lo había hecho. Tal vez simplemente nunca había hecho las preguntas correctas. Thomas solía decir que el garaje era su espacio. Respetaba eso. En un matrimonio, aprendes a respetar ciertos límites. Al menos eso creía yo. Recuerdo haber estirado la mano y tocar la superficie fría del metal. Mi mano temblaba ligeramente, aunque aún no podía explicar por qué. No había razón para estar nerviosa. Mi esposo siempre había sido honesto, cuidadoso y responsable. Eso me decía a mí misma. Durante 30 años, Thomas se encargó del dinero, pagaba las cuentas, tomaba las decisiones, y cada vez que preguntaba, él me daba la misma respuesta tranquila. No somos personas adineradas, Evelyn. Tenemos que ser inteligentes. Así que yo era inteligente. Recortaba cupones, compraba ropa en rebajas, rechazaba vacaciones que no podíamos permitirnos, estiraba cada dólar hasta que parecía delgado en mis manos, y nunca una sola vez cuestioné sus decisiones. No realmente. La cerrajera estuvo a mi lado esa mañana, ajustando sus herramientas con eficiencia silenciosa. Ya había verificado la documentación, confirmado que tenía derecho a abrirla. Para él, esto era solo otro trabajo. Para mí, se sentía como estar al borde de algo que aún no podía ver. El cerrojo hizo un clic, un sonido suave y final. Él dio un paso atrás. La puerta se abrió, y en ese momento toda mi vida se dividió en dos versiones. La que había vivido y la que nunca me habían permitido ver. Dentro de la caja fuerte, ordenadamente apilados en filas, había más dinero del que había tenido en toda mi vida. Dinero en efectivo, oro, documentos, pruebas. Durante 30 años, mi esposo me dijo que estábamos luchando. Mintió, y estaba a punto de descubrir cuán profunda era esa mentira. No siempre me había considerado una mujer que pudiera ser engañada. De hecho, si me hubieran preguntado una semana antes de que Thomas muriera, les habría dicho que tenía una buena vida. Una vida sencilla, sí, pero estable, honesta, basada en la confianza. Conocí a Thomas Carter en la primavera de 1972 en una recaudación de fondos comunitaria justo afuera de Columbus, Ohio. No era el tipo de hombre que llenaba una habitación con ruido. Se mantenía un poco aparte, hablando solo cuando tenía algo que decir que valiera la pena. Al menos así me parecía a mí en aquel entonces. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando lo hacía, su voz era medida, reflexiva, el tipo de voz que te hacía creer que ya había considerado todos los ángulos antes de ofrecer una opinión. En nuestra tercera cita, me dijo algo que permaneció conmigo durante décadas. Tenemos que tener cuidado con el dinero, Evelyn. Así es como la gente construye una vida que perdura. Recuerdo haber asentido, sintiéndome reconfortada. Mi padre murió con nada más que cuentas sin pagar y una camioneta que apenas funcionaba. Crecí viendo a mi madre estirar cada dólar, con la preocupación marcada en su rostro de maneras que nunca se desvanecieron del todo. Así que cuando Thomas hablaba de disciplina, de vivir dentro de nuestras posibilidades, sonaba a seguridad, sonaba a un futuro en el que podía confiar. Nos casamos al año siguiente, nos mudamos a una pequeña casa alquilada con suelos crujientes y paredes delgadas. Thomas decía que comprar una casa demasiado pronto era arriesgado. Mejor esperar, mejor ser inteligente. Así que esperamos. Volví a trabajar 3 meses después del nacimiento de nuestro hijo Daniel, no porque quisiera dejarlo tan pronto, sino porque Thomas decía que necesitábamos el ingreso adicional. Le creí. ¿Por qué no? Cada cheque que ganaba iba a nuestra cuenta común. Desde allí, Thomas gestionaba todo. Pagaba las cuentas, controlaba los gastos, tomaba las decisiones financieras. Nunca cuestioné ese acuerdo. Me parecía natural,
práctico, seguro. Con los años, nuestros hábitos se convirtieron en rutina. Recortaba cupones cada domingo por la mañana en la mesa de la cocina. Aprendí qué supermercados tenían los mejores descuentos. Compraba ropa en rebajas, reparaba cosas en lugar de reemplazarlas y mantenía el termostato más bajo de lo que me gustaría durante los meses de invierno, porque Thomas decía que los costos de calefacción eran demasiado altos. No tomábamos vacaciones. No unas vacaciones reales. Una vez, en nuestro 20º aniversario, sugerí un viaje corto a las cataratas del Niágara. Había visto un folleto en la biblioteca donde trabajaba. Thomas sonrió suavemente y negó con la cabeza. Quizá algún día, dijo, cuando las cosas estén mejor. Algún día se convirtió en una promesa silenciosa que nunca llegó. Mirando hacia atrás, no hubo nada dramático en nuestra vida. Sin discusiones sobre dinero, sin crisis repentinas, solo un ritmo constante de vida cuidadosa, pequeños sacrificios y la creencia constante de que estábamos haciendo lo correcto, que esto era lo que hacían las personas responsables, y porque nada parecía claramente mal, nunca pensé en preguntar si algo podría estar escondido debajo de la superficie. La confianza, he aprendido, no siempre se rompe con un ruido fuerte. A veces se instala tan profundamente que dejas de buscar grietas por completo. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver las señales. No eran ruidosas, no exigían atención. Existían en momentos silenciosos, pequeños detalles que se sentían ligeramente fuera de lugar, pero nunca lo bastante urgente para cuestionar. Esa es la cuestión de la verdad. Rara vez llega de golpe. La primera vez que noté la caja fuerte fue aproximadamente 2 años antes de que Thomas muriera. Era una tarde de martes a principios de marzo. Había entrado en el garaje buscando una caja de botas de invierno viejas que quería donar. El garaje nunca fue mi espacio. Thomas lo mantenía organizado a su manera, herramientas alineadas, estanterías dispuestas con una precisión con la que nunca me metí. Ese día, al mover unas cajas a un lado, lo vi. Una caja fuerte grande y negra empujada contra la pared más lejana, parcialmente oculta detrás de un gabinete de herramientas con ruedas. Parecía vieja, sólida, del tipo que tiene una rueda giratoria en lugar de una cerradura digital. Recuerdo haber hecho una pausa, mirándolo por unos segundos más de lo necesario. No me sentí alarmada, solo curiosa. Aquella noche, durante la cena, le pregunté sobre ello. Thomas no levantó la vista de su plato. Esa cosa vieja ha estado allí durante años, dijo. Nada en su interior. Simplemente nunca me puse a deshacerme de ella. Su tono era calmado, sin molestias, y así acepté la respuesta. No pedí verlo. No cuestioné por qué algo tan grande y permanente estaría sin usar durante años. Simplemente asentí y seguí adelante. El segundo momento ocurrió durante Acción de Gracias. Daniel y su esposa, Melissa, habían venido a cenar. Ella llevaba un abrigo a medida y zapatos que parecían demasiado caros para alguien que a menudo hablaba de presupuestos. Lo noté brevemente, como uno nota algo que no termina de encajar con la historia que te han contado. Después de la cena, Thomas y Daniel salieron al patio trasero. A través de la ventana de la cocina, los observé hablar. Su postura era diferente, más seria de lo habitual. Sus expresiones cuidadosamente controladas, como si compartieran algo que no pertenecía en público. Cuando abrí la puerta y los llamé para el postre, ambos se volvieron al mismo tiempo. Eso fue lo que quedó en mi memoria. No lo que dijeron, sino lo rápido que cambiaron sus caras. Solo hablando del coche, dijo Thomas cuando regresaron a adentro. Daniel asintió. Serví la tarta y dejé pasar el momento. Había otras pequeñas cosas. Un recibo que vi una vez en el bolsillo de Thomas y que él dobló rápidamente. Una llamada telefónica que terminó cuando entré en la habitación. Momentos que rozaban mi conciencia y luego se desvanecían porque elegí no aferrarme a ellos. Porque nada en mi vida parecía necesitar ser cuestionado. Porque confiaba en él. A veces, la verdad no permanece oculta porque esté cuidadosamente disimulada. A veces, permanece oculta porque no presionamos lo suficiente para descubrirla. Cuando Thomas enfermó, todo en nuestra vida ya se había asentado en algo que parecía permanente. Había un ritmo en nuestros días,
predecible, silencioso, familiar en una forma que ya no requería esfuerzo. Por eso, el cambio se sintió tan brusco. Comenzó con una tos que no desaparecía. Luego, la fatiga. Después, las visitas al médico que se hicieron más frecuentes, más serias, hasta que finalmente hubo un diagnóstico que ninguno de los dos estaba preparado para escuchar: cáncer de pulmón. Después de eso, avanzó rápido. Trajimos una cama de hospital a la sala porque las escaleras se volvieron demasiado difíciles. Aprendí a manejar sus medicamentos, a ajustar las almohadas para aliviar su respiración, a dormir ligero para poder oír si necesitaba algo durante la noche. No pensaba en nada más allá de cuidarlo, ni en el dinero, ni en el pasado, ni en preguntas que nunca llegaron a formarse completamente. Solo en él. Una tarde, aproximadamente una semana antes de que muriera, parecía más lúcido de lo que había estado en días. Sus ojos estaban fijos. Su voz firme, aunque más débil que nunca la había escuchado. «Evelyn», dijo, mirándome directamente, «necesito decirte algo». Me acerqué, sentándome al borde de la cama. «¿Qué es?» Por un momento, dudó. No por confusión, sino como un hombre en el borde de una decisión que ya no podía evitar. «Sobre el dinero», empezó. Y entonces, la puerta se abrió. Daniel entró, llevando un vaso de agua. La sincronización fue tan precisa que aún ahora puedo sentir el cambio en la habitación. Thomas cerró la boca. El momento pasó. Daniel le dio el agua, preguntó si necesitaba algo más. Su voz calmada, controlada, como si nada hubiera sido interrumpido. Esperé, pero Thomas no continuó. Se recostó contra la almohada, con su energía mermando, sus ojos apartándose de los míos. «Podemos hablar después», dijo en voz baja. Nunca lo hicimos. Murió 4 días después, y lo que él había estado a punto de decirme murió con él, o eso creí en ese momento. La semana después del funeral de Thomas fue la semana más tranquila de mi vida, no una tranquilidad pacífica, no esa clase de calma que trae descanso. Fue la clase que se instala después de que todo ya ha sido decidido, dejándote solo con pensamientos que no estás listo para enfrentar. Daniel y Melissa se encargaron de la mayoría de los arreglos, hicieron las llamadas, hablaron con la funeraria, se sentaron en el escritorio de Thomas, revisando papeles con una especie de eficiencia que parecía ensayada. Los dejé. En ese momento, me dije a mí misma que era porque estaba cansada, porque el duelo me había vaciado de formas que aún no entendía. Pero mirando hacia atrás, creo que era otra cosa. Confiaba en ellos, igual que confiaba en él. Cuando pregunté qué estaban revisando, Melissa me dio una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Solo facturas, Evelyn. Nada de lo que debas preocuparte. Nada de lo que debas preocuparte». Las palabras debieron haberme reconfortado. En cambio, permanecieron. Esa misma frase, dicha en un tono ligeramente diferente, llevaba la misma autoridad tranquila que Thomas había usado durante años, y por primera vez no se sintió reconfortante. Se sintió controlada. Unos días después, entré en la habitación para recoger algunas cosas de Thomas, tareas sencillas, doblar camisetas, revisar los cajones. El tipo de pequeñas acciones que te hacen sentir que avanzas, incluso cuando no es así. Fue entonces cuando lo encontré. Un recibo. Se había deslizado entre el forro de su cajón de la mesita y la madera, apenas visible a menos que lo miraras directamente. Casi lo paso por alto. Era de un banco que no reconocía, una caja de seguridad, con fecha de hace 3 años. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo ese pequeño papel en la mano, leyéndolo una y otra vez como si el significado pudiera cambiar. No lo hizo. Comencé a pensar con calma, lentamente. Thomas había trabajado más de 20 años antes de jubilarse temprano. Su pensión era modesta. Conocía las cifras porque estaban depositadas en nuestra cuenta conjunta. Mi propio ingreso del biblioteca siempre había sido estable, pero no significativo. Teníamos suficiente, apenas suficiente, siempre decía. Entonces, ¿por qué nunca nos mudamos de esa pequeña casa? ¿Por qué nunca habíamos reemplazado los electrodomésticos hasta que dejaron de funcionar por completo?
por qué cada decisión se había enmarcado como algo que no podíamos permitirnos. Y luego surgió otra pregunta, una que no podía ignorar. Si teníamos tan poco, ¿cómo había logrado Daniel construir una vida que pareciera tan cómoda? La casa, la ropa, la tranquilidad en la forma en que él y Melissa se movían por el mundo. No encajaba con la historia que había estado viviendo. Ese fue el momento en que algo cambió. No de forma ruidosa, no dramáticamente, solo lo suficiente para darme cuenta de que los números ya no tenían sentido. Y cuando los números dejan de tener sentido, siempre hay una razón. Solo no la había encontrado todavía. No dormí mucho la noche anterior a llamar al cerrajero, no porque tuviera miedo de la caja fuerte, sino porque temía lo que podría confirmar. Hay una diferencia entre sospecha y certeza. La sospecha te permite dar un paso atrás, explicar las cosas de otra manera, mantenerte cómodo en la ignorancia. La certeza no ofrece ese tipo de protección, y algo dentro de mí ya lo sabía. Esperé hasta que Daniel y Melissa regresaron a su casa. Esperé otro día completo después de eso, diciéndome que necesitaba tiempo para pensar. En realidad, necesitaba tiempo para prepararme. La cochera parecía más fría de lo habitual esa mañana, o quizás solo era yo. La caja fuerte estaba exactamente donde la había visto antes, sólida, silenciosa, como si hubiera estado esperando. El cerrajero llegó a las 9:00. Se llamaba Carl. Era cortés, profesional y completamente desinteresado en cualquier cosa más allá de la tarea que tenía delante. Pidió documentación. Le mostré la escritura de la casa, el certificado de defunción de Thomas, todo lo que necesitaba. Asintió una vez y empezó a trabajar. Me quedé en la puerta, con los brazos cruzados, observando. El sonido del metal contra el metal llenó el espacio. Movimientos lentos y deliberados, la vuelta del dial, los ajustes cuidadosos de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Mi teléfono sonó una vez mientras él trabajaba. Melissa. Lo dejé pasar. Después de unos 40 minutos, hubo un ligero cambio en el mecanismo. Un cambio sutil en el sonido que no habría notado si no hubiera estado escuchando tan de cerca. Carl dio un paso atrás ligeramente. «Aquí tiene, señora», dijo. La puerta se abrió. Por un momento no me moví. Solo me quedé allí, mirando la oscuridad interior, sintiendo cómo algo se apretaba en mi pecho. Luego di un paso adelante. Lo primero que vi fue el dinero. Pilas de efectivo atadas cuidadosamente, dispuestas con una precisión que parecía deliberada. Cientos. Algunos billetes de 50. Más de lo que había visto en un solo lugar en toda mi vida. Detrás del efectivo había otras cosas. Una bolsa de terciopelo que producía un leve sonido metálico al levantarla. Monedas de oro. Reales. No joyas. No recuerdos. Activos. Había carpetas llenas de documentos, extractos bancarios, papeles de propiedades, registros que nunca habían pasado por mis manos. Llevé todo adentro y lo coloqué en la mesa de la cocina. No me apresuré. Me senté. Respiré profundo. Y luego empecé a leer. Para cuando llegué a la última página, una verdad se había vuelto imposible de ignorar. Thomas no solo había escondido dinero, había escondido toda una vida. Y yo había estado viviendo junto a ella durante 30 años sin verla nunca. Me quedé en la mesa de la cocina mucho tiempo antes de volver a tocar algo, no porque no quisiera saber, sino porque ya entendía que lo que fuera que viniera después cambiaría todo de una manera que no podría deshacerse. Sin embargo, tomé la primera carpeta. Dentro había extractos bancarios, no de nuestra cuenta conjunta, no del banco que había visitado durante años. Eran de una institución completamente diferente, una que ni siquiera Thomas mencionaba una sola vez. La cuenta estaba a su nombre únicamente. Pasé las páginas lentamente, mis dedos firmes aunque algo dentro de mí no lo estaban. Los extractos tenían más de una década. El saldo en el más reciente, fechado justo 2 meses antes de su muerte, era de más de $400,000. No reaccioné al principio. No hubo jadeo, ni movimiento repentino, solo una silenciosa conciencia de que la vida que había llevado no coincidía con los números frente a mí. Coloqué los papeles con cuidado y busqué el siguiente documento. Una escritura de propiedad. Comercial.
ubicada en el condado vecino. Leí los nombres una vez, luego otra vez. Thomas Carter. Y debajo, Daniel Carter. Mi hijo. Sentí que algo se movía entonces. No shock, ni siquiera ira, todavía no. Algo más profundo. Una especie de claridad que llega cuando una pregunta que no querías hacer finalmente se responde a sí misma. Daniel lo había sabido. No solo sospechaba, había sido parte de ello. Me recosté en mi silla, la mirada perdida hacia la ventana sin ver realmente nada afuera. Las conversaciones, las miradas, la forma cuidadosa en que había hablado durante la semana después del funeral, todo encajó con una precisión silenciosa que hacía imposible ignorarlo. Él había estado esperando este momento, esperando a que yo permaneciera exactamente en quien siempre había sido, confiada, sin cuestionarlo, controlable. Miré de nuevo hacia la mesa, hacia las monedas de oro, las pilas de efectivo, los documentos que contaban una historia que nunca me habían permitido leer. Y por primera vez desde que abrí la caja fuerte, sentí algo que no era confusión, ni tristeza, ni incredulidad. Sentí traición, no solo de un esposo que me había mentido durante décadas, sino de un hijo que había estado a su lado, conociendo la verdad y sin decir nada. Hay un tipo de dolor particular que proviene al darse cuenta de que las personas en las que más confiabas no solo te ocultaron secretos, construyeron sus vidas alrededor de esos secretos y lo hicieron sabiendo que nunca preguntarías las cosas que podrían exponerles. Me quedé allí en esa cocina silenciosa, rodeada de pruebas de todo lo que nunca había sabido. Y comprendí algo con absoluta certeza. Esto no fue un accidente, fue una elección. Y ahora era mi turno de responder. No llamé a Daniel ese día, no lo confronté, no hice preguntas que ya sabía que no respondería honestamente. En cambio, hice algo que no había hecho en años, hice un plan. A la mañana siguiente, llamé a un abogado de herencias que una vez me había recomendado mi vecina. Su nombre era Rebecca Hayes. Su voz al teléfono era tranquila, directa, del tipo de voz que no perdía tiempo en garantías innecesarias. Me ofreció una cita esa misma semana. Cuando llegué a su oficina, llevé todo conmigo, fotografías de los documentos, notas que había escrito, cada detalle que podía recordar, por pequeño que pareciera. Rebecca revisó los materiales en silencio. No interrumpió. No reaccionó de una manera que delatara nada. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión había cambiado ligeramente. Medida. Enfocada. Señora Carter, dijo, ¿le ha proporcionado alguien una copia del testamento de su esposo? Negué con la cabeza. Daniel dijo que era sencillo, que todo ya estaba resuelto. Rebecca asintió una vez, como si esa respuesta encajara en un patrón que reconocía. Me gustaría obtener ese documento directamente, dijo, antes de seguir adelante. 2 días después, me llamó. Su tono era diferente esta vez, no alarmado, sino firme. Necesita venir, dijo. Lo hice. Ella tenía una copia del testamento esperándome en su escritorio. Me senté frente a ella, mis manos descansando en mi feeling, una tensión tranquila que se acumulaba incluso antes de haber leído una sola línea. Rebecca deslizó el documento hacia mí. Tómese su tiempo. No necesitaba mucho. La casa me había sido dejada, nuestra cuenta bancaria conjunta, activos básicos. Todo lo demás estaba listado por separado. La cuenta privada del banco, la propiedad comercial, participaciones adicionales que aún no había identificado completamente. Todo había sido dejado a Daniel. Volví a leer la página, no porque no la entendiera, sino porque alguna parte de mí todavía esperaba que ese significado cambiara. No fue así. Miré a Rebecca. ¿Es esto legal? Ella juntó las manos. En este estado, dijo con cuidado, un cónyuge no puede ser completamente excluido. Hay protecciones, pero la forma en que están estructurados los activos puede complicar las cosas. Complicar. Era una palabra cuidadosa, profesional, pero entendí lo que quería decir. Esto no había sido un error. Había sido planeado, deliberadamente, en silencio, con el tiempo. Me quedé allí, sosteniendo el documento que confirmaba lo que la caja fuerte ya había sugerido.
Thomas no solo me había ocultado la verdad, sino que se había asegurado de que incluso después de su partida yo permaneciera al margen. Y Daniel había estado justo a su lado cuando se tomó esa decisión. Daniel no tardó en venir a mí. Era sábado por la mañana cuando escuché su coche entrar en el camino de entrada. Yo había estado en la cocina, de pie junto a la ventana, mirando cómo la luz se desplazaba por el patio de una manera que parecía casi demasiado tranquila para todo lo que sucedía debajo de ella. Melissa salió por el lado del pasajero, llevando un plato cubierto, una cazuela. Casi sonreí ante eso. Hay algo muy deliberado en traer comida cuando no estás invitado. Crea la apariencia de cuidado, de normalidad, de paz. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar. «Necesitamos hablar», dijo Daniel. Su voz era firme, controlada, el mismo tono que había usado toda la semana. Me aparté y los dejé entrar. Nos sentamos en la sala. La cazuela permaneció intacta en la encimera de la cocina, todavía caliente, todavía parte de la actuación. Daniel empezó con preocupación. Preguntó cómo estaba. Me dijo que sabía que había sido un momento difícil, que quería asegurarse de que no me abrumara. Lo escuché. Lo dejé hablar. Luego Melissa tomó la palabra. Su enfoque era diferente, más directo, pero cuidadosamente suavizado en los bordes. Explicó que Thomas había tomado ciertas decisiones sobre sus activos, que esas decisiones reflejaban lo que él creía que era lo mejor para la familia, que todo había sido arreglado correctamente. Luego hizo una pausa, como si se preparara para ofrecer algo generoso. «Hemos estado pensando», dijo, «puede haber una manera de resolver las cosas sin hacer esto más complicado de lo que necesita ser». No respondí. Ella continuó. «Estamos dispuestos a ofrecerle $80,000, una transferencia limpia, sin proceso legal, sin retrasos». 80,000. Repetí el número en mi mente sin cambiar mi expresión. Ya había visto los extractos bancarios, la escritura de la propiedad, el oro. 80,000 no era una oferta, era un cálculo, menos de una fracción de lo que existía, presentado como una muestra de amabilidad. Debería tomarse un tiempo para pensarlo, añadió Daniel, con un tono cuidadoso ahora, alentador. Y luego, casi de manera casual, Melissa dijo algo que cambió toda la forma de la conversación. «Si esto se convierte en un asunto legal, hay otras cosas que tal vez deban considerarse. Preguntas sobre si estás en la posición correcta para gestionar algo tan complejo por tu cuenta». La miré a los ojos. Las palabras fueron corteses, pero el significado no lo era. No solo me estaban ofreciendo menos de lo que me correspondía, se estaban preparando para cuestionar si tenía derecho a pedir más en absoluto. Por un momento, la habitación se quedó muy quieta. Luego me levanté. «Creo que ambos deberían irse ahora», dije. Daniel vaciló. «Mamá, solo estamos tratando de hacer lo que es mejor para todos». «Lo que es mejor para todos», repetí en voz baja, «no es para que ustedes decidan». La expresión de Melissa se tensó. Salieron poco después de eso. La cazuela quedó en la encimera, sin abrir, innecesaria. Cerré la puerta tras ellos y me quedé allí un momento, dejando que el silencio se asentara. Hay momentos en la vida en que las cosas se vuelven inconfundiblemente claras. Este fue uno de esos momentos. No estaban pidiendo, se estaban posicionando, y ya no estaba dispuesta a quedarme donde esperaban que estuviera. Me quedé en el pasillo durante mucho tiempo después de que se fueron, sin moverme, sin pensar como solía hacerlo. Algo había cambiado. Durante la mayor parte de mi vida, había creído que mantener la paz era lo mismo que hacer lo correcto, que evitar el conflicto significaba proteger lo que importaba. Pero allí, en la quietud de mi propia casa, entendí algo que nunca me había permitido ver completamente. La paz construida sobre el silencio no es paz en absoluto, es simplemente control aceptado con el tiempo. Volví a entrar en la cocina y miré la mesa donde había colocado todo lo del banco. Los documentos seguían allí, la evidencia, la verdad. Nada había cambiado, solo mi comprensión de ello sí. Durante 30 años había ajustado mi vida en torno a decisiones que no tomé. Había confiado en explicaciones que no verifiqué. Había aceptado límites que nunca fueron reales. Y ahora me pedían aceptar uno más, dar un paso a un lado,
tomar lo que ofrecían, permanecer en silencio. Saqué una silla y me senté lentamente. Sentía miedo. No voy a pretender que no lo había. Tenía 68 años. Enfrentaba un proceso legal que no entendía completamente contra personas más jóvenes, más experimentadas y claramente preparadas. Ya habían pensado en esto, ya habían planeado la resistencia, pero el miedo no es lo mismo que la debilidad, y por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en lo más fácil, estaba pensando en lo que era verdad. Alcancé el teléfono. Rebeca respondió en la segunda llamada. Le conté todo, la visita, la oferta, la amenaza, hablado con cuidado pero sin duda. Hubo una breve pausa al otro lado. Luego su voz volvió, firme y precisa. Seguimos adelante, dijo. Cerré los ojos por un momento, no por duda, sino para que la decisión se asentara por completo. Sí, dije, seguimos adelante porque llega un momento en que mantenerse en silencio cuesta más que hablar. Y ya había pagado ese precio durante 30 años. La audiencia estaba programada para una mañana de jueves a finales de noviembre. Llegué temprano, no porque estuviera ansioso, sino porque quería unos minutos tranquilos para estar en ese espacio antes de que todo comenzara. La corte era más antigua de lo que imaginaba, con bancas de madera pulida y ventanas altas que dejaban entrar una luz pálida y delgada. Rebeca ya estaba allí, sus archivos ordenados cuidadosamente frente a ella. Me miró al acercarme y asintió ligeramente. ¿Listo?, preguntó. No respondí de inmediato. En cambio, tomé asiento a su lado y junté las manos. Estoy preparado, dije. Eso me parecía más exacto. Daniel y Melissa entraron unos minutos después con su abogado, un hombre llamado Douglas Price. Se comportaba con confianza, aunque no del tipo que resulta abrumador, más practicado que natural. Se sentaron al otro lado del salón. Nadie saludó a nadie. Los procedimientos comenzaron sin ceremonia. No hubo discursos dramáticos, ni voces elevadas, solo documentos, preguntas y un lenguaje cuidadoso que tenía más peso del que parecía al principio. Rebeca presentó el caso de manera metódica. Esbozó la línea de tiempo, la cuenta oculta, los bienes no revelados, la propiedad compartida entre Thomas y Daniel, cada detalle claramente colocado, uno tras otro, formando una imagen que no necesitaba exageración para entenderse. Luego vino el testimonio. Un hombre llamado Robert Klein tomó la palabra. Había sido socio comercial de Thomas años atrás. Su voz era firme, su memoria precisa. Describió una venta que ocurrió hace décadas, una transacción que resultó en un pago sustancial a Thomas, dinero que nunca apareció en ninguno de los registros financieros que había visto durante nuestro matrimonio. Cuando le preguntaron por qué había decidido hablar, Robert no vaciló. Porque ella merece conocer la verdad, dijo. Mantuve la vista fija al frente. Al otro lado del salón, sentí el cambio. Daniel se quedó muy quieto, con una postura rígida que reconocí. Era la misma tensión que solía tener cuando era niño, y sabía que lo habían pillado, pero aún no había decidido cómo responder. Melissa, en cambio, se inclinaba ocasionalmente, hablando en voz baja con su abogado. Su expresión controlada, pero más aguda ahora. Luego Rebeca introdujo la última pieza, la correspondencia por correo electrónico, impresa, organizada, clara, mensajes entre Daniel y el abogado que redactó el testamento, conversaciones que tuvieron lugar antes de que Thomas se enfermara gravemente, preguntas sobre la distribución de bienes, sobre cómo estructurar las cosas para limitar lo que podía reclamar. No era una prueba directa de delito, pero era suficiente para mostrar intención, suficiente para eliminar cualquier ilusión de que esto había sido una decisión sencilla tomada en aislamiento. Douglas intentó redirigir la atención. Presentó documentos que afirmaban que Daniel y Melissa habían brindado cuidados importantes durante los últimos años de Thomas, horas, gastos, contribuciones. Rebeca objetó. El juez revisó brevemente los papeles, luego hizo una sola pregunta. ¿Cuándo se crearon estos registros? Hubo una pausa, un intercambio silencioso, y luego una respuesta que no terminó de convencer. Recientemente. Rebeca deslizó otro documento hacia adelante. Metadatos, fechas,
prueba de que esos registros se habían reunido solo días antes de la audiencia, no mantenidos a lo largo del tiempo, no registrados en el momento en que ocurrieron los hechos, construidos. El juez apartó los papeles sin comentario. Ese silencio llevaba más significado que cualquier objeción. Me quedé allí, escuchando, observando, sintiendo que algo se asentaba en su lugar que antes había sido incierto. No era esperanza, no era alivio, claridad. La clase de claridad que llega cuando la verdad ya no necesita ser argumentada, solo reconocida. El juez no tomó una decisión final ese día. Eso me dijeron que era normal. Estos asuntos toman tiempo. Siguen un proceso que valora la precisión sobre la rapidez. Se revisan las pruebas, se ponderan los argumentos, y eventualmente se llega a una conclusión. Volví a casa y esperé, no pasivamente, pero con una especie de quietud firme que no había sentido antes. Pasaron los días, luego las semanas. Rebeca me mantenía informado. Las actualizaciones eran breves, enfocadas, sin especulaciones innecesarias. Cada llamada traía un poco más de claridad, un poco menos de incertidumbre. Luego, una tarde, llamó y me pidió que fuera a verla. Supe antes de que dijera nada que la espera había terminado. Me senté frente a su escritorio, en el mismo lugar donde había leído el testamento por primera vez, y la vi abrir el expediente. La Corte ha emitido su decisión, dijo. No interrumpí. Según la ley estatal, tienes derecho a una parte del patrimonio matrimonial independientemente del testamento, continuó ella. Dado la duración de tu matrimonio y la naturaleza de los bienes no revelados, el tribunal ha fallado a tu favor más allá de la cuota mínima. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras asentaran. Recibirás el 60% del patrimonio total. 60%. El número en sí era significativo, pero no era lo que se quedaba conmigo. Lo que permanecía era lo que representaba: reconocimiento, no solo de los bienes, sino de la verdad, la cuenta oculta, la propiedad, el patrón de ocultamiento. Todo había sido examinado y entendido por lo que era. Daniel conservaba una parte de la propiedad, ya que su nombre estaba legalmente registrado, pero la estructura más amplia de lo que se había acordado ya no se mantenía, había sido ajustada, corregida, no perfectamente, pero lo suficiente. Agradecí a Rebeca, no por alivio, sino por respeto. Porque el resultado no se trataba simplemente de lo que había obtenido, se trataba de lo que finalmente se había reconocido. El dinero se transfirió en silencio, sin ceremonia, sin anuncio, solo números moviéndose de un lugar a otro, finalizando algo que había tomado décadas en descubrir. Fui al banco yo mismo, no porque lo necesitara, sino porque quería verlo, sentarme frente a alguien, observar la pantalla, confirmar que lo que alguna vez estuvo oculto ahora estaba completamente frente a mí. El gerente habló con un tono calmado y profesional, explicando detalles que solo entendí parcialmente. Tasas de interés, estructuras de cuenta, opciones. Escuché, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Estaba recordando las listas de compras cuidadosamente planeadas en torno a los descuentos, el invierno pasado manteniendo la calefacción más baja de lo que prefería, las pequeñas cosas que me había convencido de que eran necesarias, todo ello basado en algo que nunca había sido verdad. Cuando salí del banco, conduje de regreso a casa lentamente. Las mismas calles, las mismas casas, nada a mi alrededor había cambiado, y sin embargo, todo se sentía diferente. No por el dinero, sino por lo que significaba entender finalmente mi propia vida con claridad. En los meses que siguieron, hice cambios, no dramáticos, solo deliberados. Actualicé la cocina, reemplacé electrodomésticos que habían pasado mucho tiempo. Elegí un nuevo color para las paredes después de quedarme más tiempo del necesario en la tienda, asegurándome de que se sintiera correcto. Hice un viaje, Cataratas del Niágara. Solo. Había sido algo que una vez sugerí años atrás, cuando parecía fuera de alcance. Esta vez no hubo discusión, no hubo duda. Fui. Me quedé allí viendo el agua moverse con una fuerza que no pedía permiso a nada en su camino.
y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo se asentaba dentro de mí. No cierre. Algo más estable. También tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Reservé una parte del dinero para apoyar la biblioteca local donde había trabajado durante años, un pequeño programa para niños, leer, aprender, algo que existiera más allá de mí. No le puse mi nombre, no lo necesitaba. Algunas cosas no requieren reconocimiento para tener valor. En cuanto a Daniel, nuestras conversaciones se volvieron escasas. Cuidada, medida. No quedaba argumento por tener, solo distancia. Y aunque esa distancia llevaba su propio peso, no fue algo que intentara arreglar. No todo lo que está roto necesita ser reparado. Algunas cosas simplemente necesitan ser entendidas. Solía creer que la confianza significaba nunca tener que hacer preguntas, que si amabas a alguien, realmente, aceptabas lo que te decía sin duda, sin vacilación. Me tomó 68 años entender cuán incompleta era esa idea. La confianza no es la ausencia de preguntas, es la disposición de enfrentar las respuestas. Durante la mayor parte de mi vida, viví dentro de una versión de la realidad que fue cuidadosamente moldeada para mí, no con fuerza, no con crueldad que pudiera ser fácilmente reconocida, pero con consistencia, con decisiones silenciosas tomadas con el tiempo. Y porque nada parecía urgente, nunca miré lo suficientemente de cerca para ver qué faltaba. Si hay una cosa que le diría a cualquiera que escuche, es esta. Presta atención. No de una manera temerosa, no de una manera que convierta cada momento en sospecha, pero de una forma que te permita mantenerte presente en tu propia vida, para entender qué te pertenece, para reconocer cuando algo no cuadra, porque el silencio puede parecer cómodo, puede parecer paz, pero a veces es simplemente el espacio donde la verdad aún no ha sido pronunciada. Si esta historia significó algo para ti, me gustaría escuchar tus pensamientos. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Tómate un momento para compartirlo, y si encontraste valor aquí, considera apoyar el canal para que más historias como esta puedan llegar a las personas que las necesitan. Gracias por escuchar.